Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a comenzar esta lección 20, me parece, de Verdad y Certeza, FIL 217C, sección 1. Debo decirles que la corrección de la segunda prueba se ha demorado un poco más de lo que yo hubiese querido, pero en todo caso creo que durante esta semana debería estar listo, así es que ustedes la próxima semana, que va a ser la última semana de clases, de hecho, o de lo que sea, no son clases, pero eh, van a tener la información de las notas de presentación. La semana subsiguiente tendremos el examen, cuyas condiciones ustedes ya conocen. Va a ser un examen por escrito, obligatorio, va a tener un valor del 40% de la nota final del curso. Como va a ser escrito, va a tener que ser también según las modalidades de las pruebas que hemos tenido con anterioridad, o sea, una prueba con libros abiertos, que presupone que ustedes conocen la materia y que va a consultar va a ser sobre algunos de los temas que hayamos visto en esta última etapa, incluyendo las lecturas del curso, que son estas lecturas sobre filosofía de la ciencia. Si ustedes recuerdan, lo que hemos ido haciendo durante el semestre es que hemos ido haciendo una trayectoria partiendo por cuestiones acerca de la noción de verdad, después hace la noción de justificación y vamos a concluir con cuestiones acerca de la naturaleza de la ciencia. ¿Okay? Eh, Hoy en particular tenemos que continuar con todavía algunos temas sobre la naturaleza del conocimiento y la ciencia. Y espero que hoy día ya le dé cierto cierre y vamos a pasar a considerar cuestiones acerca de la naturaleza de la ciencia, por lo menos para dedicarle estas últimas lecciones de este semestre a esas cuestiones. Voy a compartirles nuevamente las notas del curso, aunque no son de gran utilidad, pero en fin, alguna utilidad tienen. Lo que estábamos conversando hasta la última lección, antes de la segunda, sí, no, perdón, después de la segunda prueba, tenía que ver con estos dos grandes modelos acerca de la justificación. Primero que nada, un modelo en donde la justificación eh, se entrega para ciertas creencias de manera particular, porque, por ejemplo, tenemos una percepción sensible para esa proposición, o porque recordamos haberla percibido en el pasado, o haber tenido otra fuente de información en el pasado, o porque nos consta, porque podemos, mediante la conciencia de nuestros propios estados mentales internos, percatarnos de que tenemos ese estado mental interno, o se nos impone como verdadera esa creencia debido a la evidencia que nos muestra el contenido de los conceptos, de las nociones que estamos considerando en una proposición, o, bueno, esto es más controvertido, pero porque alguien que nos merece autoridad nos ha dicho, nos ha informado de que las cosas son así, y esa persona es una persona en la cual nosotros objetivamente podemos confiar al entregarnos esa información. Bueno, entonces, en la concepción fundacionalista, las creencias básicas o la base de la justificación tiene que ver con el carácter que tienen esas creencias básicas por las cuales están justificadas. Y esas creencias básicas permiten justificar otras creencias que, por decirlo de alguna manera, son aquellas sobre las cuales se transmite esa justificación. La justificación es algo que se hereda para un sistema de preposiciones debido a que su base está justificada. En la concepción coherentista, en cambio, que era lo último que estábamos mencionando, la imagen es exactamente la inversa. Es que eh, el sistema, la teoría completa se encuentra justificada porque tiene cierto carácter específico, y dado que la teoría está justificada, entonces las proposiciones que la constituyen resultan también justificadas. Entonces, la justificación tiene un carácter holístico, es un carácter que corresponde a una teoría, a un sistema completo. ¿Y cuál es ese carácter? Bueno, lo que estábamos conversando, la última lección, tiene que ver con exactamente qué tipo de características son las que tiene que tener el sistema para que cuente como justificado. Y las teorías o las explicaciones más verosímiles acerca de en qué consiste esa coherencia es que esas proposiciones, uno, deben estar libres de contradicción, lo cual es un requerimiento mínimo, pero además de eso, deben ser proposiciones que se prestan apoyo mutuo.
Esto es, que son explicativamente adecuadas para que aceptar una de ellas como verdaderas preste apoyo a las restantes. Y a su vez, cada proposición es una proposición que resulta explicada por la verdad de las restantes, ¿no? Una manera de verlo es que la probabilidad de cada una de esas proposiciones se eleva sustantivamente dada la suposición de que las otras proposiciones del sistema son verdaderas. Entonces, al mismo tiempo, el hecho de que en un sistema tengamos algunos subsectores que no están muy conectados con los restantes, o sea, en donde, por decirlo así, ese apoyo mutuo no sea tan fuerte, hace que el grado de coherencia global del sistema también baje. Entonces, la coherencia es una medida que se da en grado y que, como ustedes pueden ver, no admite una especificación tan, en fin, precisa. Ahora, uno puede decir esto es una debilidad de la teoría coherentista, pero si uno ve la fundacionalista, bueno, tampoco pasa una cosa semejante. Cuando uno se fija en cuál es la justificación de las proposiciones básicas, tampoco es que uno diga, bueno, en fin, se justifica exactamente hasta el grado 0.8, por ejemplo, porque no es así, está más o menos justificada, y las cosas que dependen de proposiciones más o menos justificadas también estarán más o menos justificadas, ¿no? Uno puede tratar de modelar o de representar el grado de firmeza epistemológica de esa justificación, apelando, por ejemplo, al cálculo de probabilidades. Pero eso es una representación, es una manera de alguna manera, tratar de comprender con más claridad cómo es que esas proposiciones están justificadas y transmiten su justificación. Pero en las situaciones reales es altamente discutible que uno pueda asignarle a una proposición un grado de justificación preciso, como diciendo esta proposición se encuentra justificada en no sé, el grado 0.7, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo que uno sí sabe es que si una proposición está justificada al grado 0.7 y otra proposición se infiere a partir de ella, esa proposición que se infiere será a lo más tan justificada como 0.7. Eso uno lo puede saber, ¿verdad? A lo mejor va a ser menos que 0.7, pero por lo menos el tope que puede alcanzar es 0.7. No puede ser más de 0.7, a menos que haya otras justificaciones independientes. Eso sí lo podemos saber. Pero claro, el que podemos asignarle a 0.7 el punto de partida es eso lo que resulta muy discutible, ¿no? O sea, hay gente en epistemología, hay una corriente de epistemología que sostiene que se puede hacer tal cosa, que se llaman los bayesianos, porque aplican el teorema de Bayes, y eso me imagino que ustedes en sus estudios que van a seguir en adelante, en distintos tipos de disciplinas científicas, lo van a escuchar varias veces, la idea de que se ocupan modelos bayesianos, por ejemplo, cosas por el estilo. ¿Bien? O sea, hay una escuela de epistemología que tiene que ver con eso. No tengo el tiempo para explicárselo, esto con más detenimiento, aunque me encantaría, pero desgraciadamente el semestre es muy breve para explicar estas cosas. Pero sea como sea, ustedes pueden entender entonces que nosotros, cuando tenemos, eh, pensando nuevamente en el caso de la coherencia, cuando tenemos coherencia en un sistema de proposiciones, es porque las proposiciones que componen el sistema se apoyan mutuamente, en el siguiente sentido, que la verdad de una se eleva, o por ejemplo la justificación o la probabilidad que podemos asignarle a una proposición va a ser suficientemente alta dada las otras proposiciones que componen el sistema, y recíprocamente. ¿Bien? Bueno, entonces estábamos conversando sobre esto la lección pasada, y lo último que estábamos conversando tenía que ver con esta objeción que es tan central para cualquier concepción coherentista. Entonces, una concepción coherentista es una concepción en donde la justificación tiene que ver con un carácter que se da entre las proposiciones de un sistema. Y claro, la cuestión obvia que surge aquí es que en principio esas proposiciones que componen el sistema parecen estar completamente desconectadas del mundo. O sea, ese sistema de proposiciones o ese conjunto de proposiciones podrían versar de cualquier cosa, digamos, ¿no? Y si aquello que hace que estén justificadas tiene que ver solamente con conexiones intrasistemáticas, bueno, basta con que uno haga el sistema suficientemente complejo para que cualquiera sea el estándar que nosotros estemos adoptando de justificación,
ese sistema lo satisfaga. Podríamos hacer eso con El Señor de los Anillos. O sea, un cuarentista quizás nos va a decir, mira, lo que escribió Tolkien en los 3 volúmenes del Señor de los Anillos no es suficientemente complejo, no tiene el suficientemente nivel de apoyo mutuo para que constituya un auténtico sistema justificado, sistema coherente, según los estándares de qué es lo que es coherente. Ya bueno, pero si es así, basta con que nos pongamos la tarea de hacerlo suficientemente complejo. Entonces, que le agreguemos proposiciones que sean de apoyo para las que ya existen, y cualquiera sea el estándar que esté poniendo el coherentista, es un problema, no sé, de tiempo o de ociosidad, si ustedes quieren, que lleguemos a diseñar un sistema de preposiciones que va a satisfacer ese estándar. Bien, a lo mejor no bastan 3 tomos, se necesitan 200 tomos, estoy inventando, ¿no? O 250 tomos. Bueno, ya bien, pero 250 tomos y el Señor de los Anillos va a estar justificado. Y tenemos que preocuparnos de los orcos y de, qué sé yo, y los Balrogs y todas estas cosas, ¿no? Y van a aparecer elfos y... eh, entonces, claro, un problema central de cualquier concepción coherentista es cuál es el enganche con el mundo. ¿Cómo es posible que tengamos una teoría, un sistema justificado que no tiene ningún tipo de input, no recibe nada, ninguna información, por ejemplo, de lo que nos muestran los sentidos? Se supone que cualquier disciplina, nuestro conocimiento del mundo depende, quizás no únicamente, pero en una medida importante, de lo que nos muestran los sentidos. Claro, no solamente a mí, sino que a todos nosotros, a todos los seres humanos, a toda la comunidad de seres humanos que están en comunicación unos con otros. Pero es algo que les muestra los sentidos. Y eso parece que no está incorporado en una concepción coherentista. Entonces, el gran problema que han enfrentado las formas de coherentismo sofisticado, yo lo he mencionado varias veces, que me fijo especialmente en el tipo de coherentismo que ha sido defendido por Lawrence Bonjour, un filósofo en quien yo tengo mucha estima, es cómo es que un sistema de preposiciones puede absorber o recibir información de los sentidos, información experimental, etcétera, sin dejar de ser coherentista, sin pasarse al otro bando. ¿No? O sea, el gran desafío de esas concepciones es conseguir ese balance, o si ustedes quieren, ese, en fin, cuadratura del círculo, entre, por una parte, ser capaces de recibir información nueva y por tanto ser sistemas que son empíricamente adecuados. Quiero decir que sistemas que si nos dicen que que la percepción sensible o lo que nos va a mostrar la experimentación debe tener cierto carácter, va a tener cierto carácter, efectivamente. Bueno, ¿cómo consigue eso un sistema coherentista? La solución, bueno, no sé si decir solución, pero en fin, lo que Bonjour y otros coherentistas piensan que es una solución a este problema es suponer que nuestras creencias perceptivas, o sea, las creencias que nosotros llegamos a formar en virtud de información sensible, entendida en sentido muy lato, es la información sensible que uno recibe usando sus sentidos ordinarios, es la información acerca del mundo que nos entregan aparatos experimentales que a lo mejor son muy sofisticados, qué sé yo, el tipo de registros experimentales que nos entrega un acelerador de partículas, o el tipo de registros que nos entregan, ustedes habrán visto las noticias que hace algún tiempo sucedió que se hizo la primera fotografía de un hoyo negro, por ejemplo. Cosa que en principio suponía que no debería darse, pero hubo un mecanismo en donde se puede obtener un registro visual de un hoyo negro. Y fue la primera vez que pasó eso en la historia. Bueno, eso cuenta como un registro experimental, ¿no es cierto? Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? La idea de estos filósofos es que esas creencias que uno tiene a partir de lo que nos muestran los sentidos, o los sentidos ayudados con aparatos de medida, o los sentidos, qué sé yo, cuando Galileo miraba, por ejemplo, a Venus y veía que tenía fases con la luna, cosa que seguramente, no sé si ustedes lo han visto, pero claro, el lucero de la mañana y el lucero de la tarde, que es Venus, tiene fases igual que la luna. Lo que pasa es que como es tan chiquitito, uno a simple vista no lo logra ver. Pero Galileo lo vio usando un telescopio. Bueno, en fin, lo que se le muestran por los ojos a Galileo con el telescopio, ¿de acuerdo? O lo que a uno se le muestran usando el microscopio. ¿Bien? Es algo que resulta justificado
no en virtud de la mera apariencia sensible que se nos presenta, sino en virtud de su coherencia con el sistema. Entonces, la idea sería, el sistema recibe un input, se le añade algo que viene de los sentidos, entendido este sentido general, como digo, son los registros de un acelerador de partículas, ¿de acuerdo? O sea, pueden ser cosas muy sofisticadas. Pero su valor epistemológico no depende de ese input, sino que depende de que sea, por decirlo así, absorbido por el sistema. Ahora, ¿cómo funciona esto? El razonamiento que les voy a presentar a ustedes les va a resultar bastante familiar porque hablamos de esto a propósito de una de las críticas al fundacionalismo. Entonces, la idea es la siguiente, que uno tiene una apariencia sensible. Por ejemplo, uno ve algo que se encuentra en la cercanía, en un rango en donde nuestra vista funciona de manera confiable. ¿Bien? Entonces yo veo que está sobre la mesa un reloj. Aquí está el reloj, todo esto. ¿Bien? Yo veo que hay un reloj sobre la mesa. Está en un rango en donde mi vista funciona de manera confiable. Más con anteojos. ¿No? Sin anteojos no vería ni una cuestión. Pero con anteojos, bien, ok. Puedo entonces confiablemente ver que hay un reloj sobre. El valor epistemológico que tiene mi creencia de que hay un reloj sobre la mesa depende de un principio epistemológico general, que a su vez va a estar justificado porque forma parte del sistema total, de la teoría completa. Entonces, este input experiencial de aparecerme a mí como que hay un reloj sobre la mesa es algo que cuando es, por decirlo así, integrado en el sistema, me permite a mí incorporar la creencia epistemológicamente justificada de que hay un reloj sobre la mesa. Pero no basta la mera observación, la mera apariencia observacional o sensación que yo recibo. Eso por sí mismo, la idea de Bonjour es que es epistemológicamente neutral, por decirlo así. Su valor epistemológico es cero y adquiere valor epistemológico cuando es absorbido por el sistema. Entonces, si uno supone que independientemente, ahora por supuesto uno podría presionar al cuarentista y decirle, bueno, ¿y dónde sacaste ese principio? Pero, independientemente, forma parte del sistema un principio general del tipo, si a un sujeto le parece experiencialmente que P, entonces él está justificado en creer que P. ¿Bien? ¿Recuerdan que hablamos de esto? Bueno, entonces a mí me parece ver que P, dado que vale este principio epistemológico general que forma parte del sistema previamente, según el cual sea a un sujeto le parece que P, entonces está justificado en creer que P, y a mí me parece que hay un reloj sobre la mesa, entonces estoy justificado en creer que hay un reloj sobre la mesa. Entonces, la creencia, la proposición perceptiva que tiene una fundación o justificación perceptiva de que hay un reloj sobre la mesa, se incorpora al sistema como algo que forma parte, que presta apoyo a otras proposiciones ya apoyadas por las proposiciones del sistema, pero usted, bueno, al menos esa es la idea, su valor epistemológico ahora es positivo, da lo mismo cual sea, así como si, en fin, valor 0.7 o lo que sea, pero ese valor positivo lo tiene porque está, por decirlo así, incorporado en el sistema, porque esa creencia se ha recogido como algo que se deriva de el principio epistemológico general, más la constatación perceptiva que es de por sí misma una creencia epistemológicamente neutra. O sea, Bonjour las llama creencias epistemológicamente espontáneas, ¿no? Es como una cuestión que parece así como... ¿ya? Me pareció así la creencia que fue sobre la mesa. Y yo después de eso, entonces reflexivamente le asigno un valor epistemológico. Es algo que no tenía valor epistemológico y que solamente después que yo reflexivamente lo incorporé al sistema, ahí comenzó a tener valor epistemológico. ¿Bien? Entonces, esa es la forma en donde Bonjour en particular explica este tema. Insisto que a lo mejor te he equivocado y en fin, se me ha pasado algo que surgió, no sé, el año pasado, qué sé yo, ¿no? O ayer salió publicado un paper y que no conozco. Pero hasta donde yo sé es la forma más sofisticada de teoría coherentista. Y no quiero hablar tan mal de los coherentistas, pero en fin, yo no soy coherentista, pero en fin, ustedes piensan lo que quieran. Ahora, ¿qué pasa con esto?
que, que claramente, si el input perceptivo tiene valor epistemológico cero, entonces no se puede sacar nada de eso. ¿Verdad? Oye, si tengo dos premisas para obtener una conclusión, y una de las premisas tiene un valor epistemológico, asumiendo que son, por ejemplo, probabilidades epistémicas, o sea que estamos asignándole probabilidades de acuerdo a la evidencia existente, que en fin, y asumimos una cierta modelación, ¿no? Si tengo, me digo, dos premisas a partir de las cuales se sigue una cierta conclusión, una de esas premisas tiene un valor, da lo mismo el que sea, 0.5, y la otra tiene un valor de 0. Lo que uno puede concluir de dos premisas, una de las cuales es 0, es 0. Soledad me parece que tenía una pregunta. María Jesús Urmeneta pregunta por los topes de horario. Hasta el momento solamente tengo dos personas, voy a tomar una decisión pronto, pero les voy a avisar en su momento. Perdón, Soledad Vistuba tenía la mano viva. Soledad, desgraciadamente estoy ocupando este micrófono, entonces para hacer preguntas tienen que hacérmelo por el chat. Me pregunta, ¿cuándo la preposición es absorbida por el sistema? Digo absorbida en un sentido metafórico, ¿de acuerdo? La idea es, tengo una preposición inicial que tiene un valor epistemológico 0, y después de que yo, usando esa preposición como premisa, más el principio general, obtuve la conclusión sí tiene valor epistemológico. Entonces, ¿cuál es la premisa? Veo que hay un reloj sobre la habitación, sobre la mesa. Si a mí me parece que hay un reloj sobre la mesa, entonces estoy justificado en creer que hay un reloj sobre la mesa. Dado ese principio y dada esa premisa, yo puedo concluir que hay un reloj sobre la mesa. ¿Bien? En ese sentido está absorbido, ¿verdad? Absorbido porque yo, por decirlo de alguna manera, logré conquistar una creencia que tiene un valor epistemológico positivo. Y bueno, es un lado de este sistema del chat, pero desgraciadamente si no el sonido, ustedes se acordarán, sonaba pésimo. Entonces he preferido usarlo con este mecanismo, que por lo menos el sonido no queda tan mal. Ahora, el problema que tiene este mecanismo es que, de manera general, ¿no? Si ustedes tienen un razonamiento probabilístico, en donde tienen dos premisas, y a partir de esas dos premisas tienen una conclusión. O sea, ¿qué probabilidad se le debe asignar a la conclusión? O sea, de manera general, la idea es la siguiente. Si tenemos dos premisas para una conclusión, el valor epistemológico de la conclusión no puede ser más alto que el valor más bajo de las dos premisas. ¿De acuerdo? Y tengo una premisa que tiene un valor de 0, la conclusión tiene que ser 0. O déjame colocarlo de otra manera, ¿no? Supongamos que tengo un razonamiento que es, qué sé yo, deductivamente válido. El razonamiento dice, si Misifusa es un gato y los gatos son mamíferos, entonces Misifusa es un mamífero. Y eso parece perfectamente claro. Bien, entonces, supongamos que ese razonamiento es un razonamiento que yo voy a poder obtener, pero que sus premisas tienen cierta probabilidad. Entonces, por ejemplo, la premisa que los gatos son mamíferos es algo que está muy justificado por nuestra evidencia empírica. En fin, vamos a asignarle 0.9, ¿de acuerdo? Pero la premisa de que Misifusa es un gato es una premisa que la cual no estamos tan seguros. Supongamos que, qué sé yo, que el conocimiento que tenemos de Misifusa es un conocimiento relativamente indirecto. Es un animal, un bicho que se mueve, pero no tenemos claro si... Estoy inventando este ejemplo. Es un reptil o un gato, ¿cachai? Parece tener forma de gato, pero podría ser un ocelote. O podría ser un gato montés, y no un gato doméstico. Podría ser un conejo con orejas chicas, no sé, etc. ¿No? Supongamos que es algo que uno está viendo lejos, en donde nuestras capacidades no son suficientes. Entonces, la proposición Misifus es un gato es una proposición cuyo valor usamos probabilidad nuevamente para modelarlo, es 0.5. ¿Ya? Entonces la pregunta es, bueno, está claro que si Misifus es un gato y los gatos son mamíferos,
Misifuso es un mamífero. Pero el problema que tenemos es que no tenemos completa certeza de que Misifuso es un gato. Y tenemos una muy buena evidencia de que los gatos son mamíferos. Pero no es completa certeza. Entonces, ¿qué probabilidad tenemos que asignarle nosotros a la conclusión de que Misifuso es un mamífero? Bueno, el valor que va a tener esa conclusión va a ser tan fuerte como la premisa más fuerte. O sea, a lo más va a llegar a ese nivel. En realidad debería ser el valor de 0.5 por 0.9. Bueno, o sea, va a ser 0.4, 0.45. Es el valor, si uno modela con probabilidad, de la conclusión. No puede ser mayor que el valor de la conclusión más fuerte. Ahora, vean ustedes qué es lo que está proponiendo el coherentista. Está diciendo, tengo yo una premisa cuyo valor es 0. ¿Qué puedo yo inferir de una premisa con valor 0? ¡Cero! La única manera en que yo puedo obtener una conclusión que tenga valor epistemológico a partir de dos premisas, considerando lo que va a ser una premisa de carácter general, que es parte del sistema, y otra que tiene un input experiencial, es si le asigno valor positivo epistemológicamente a la premisa que me entrega ese input perceptivo. Ahora, si es así, ustedes ya pueden darse cuenta, ya no soy más coherentista, porque tengo que asignarle a ciertas proposiciones o a ciertas creencias sobre ciertas proposiciones un valor que tiene que ver con valor epistemológico positivo, que tiene que ver con su carácter intrínseco, con el hecho de que es una percepción sensible, o que es un recuerdo, o que es lo que sea, ¿de acuerdo? Pero supuestamente toda justificación tiene que ver con la coherencia. Entonces, eh, espero, no sé si se entiende bien el razonamiento, pero si no, pregúntenme todo lo que quieran. Pues ustedes pueden ver que lo que está proponiendo hacer el coherentista es preservar esta idea de que adquirimos información mediante la percepción sensible, pero mantener esa idea central coherentista según la cual lo único que otorga justificación son las redes inferenciales. Y la manera de hacer ese acomodo es mediante esta suposición de que tenemos creencias, como las llamamos Bonjour, epistemológicamente espontáneas, o sea que surgen y no sabemos por qué, digamos, no tienen por sí ningún valor, tienen cero valor epistemológico y que después adquieren valor epistemológico porque, por decirlo así, las podemos insertar en el sistema porque hacen de premisa, por ejemplo, en razonamiento. El punto es que si van a ser de premisa en razonamiento, entonces si tienen valor cero, todo lo que se pueda inferir a partir de ella también va a tener valor cero. Ok. A mí me encantaría seguir discutiendo de todos estos temas, pero desgraciadamente no nos quedan muchas lecciones por delante. Por tanto, voy a dejar a un lado una serie de consideraciones que podríamos hacer ahora sobre el coherentismo, el fundacionalismo o, en fin, otras alternativas. ¿Alguien tenía alguna pregunta? Soledad, tú tenías la mano arriba, pero no sé si querías hacer otra pregunta o se te quedó arriba nomás. Ya. Perfecto. Bien, entonces lo que tenemos que ver ahora tiene que ver con pasar a cuestiones acerca de la ciencia y en particular la ciencia natural. Como ustedes saben, se suelen hacer varias distinciones, por ejemplo, algunos autores hablan de ciencias humanas. El término ciencias humanas es una manera de traducir lo que en alemán se denomina ciencias del espíritu, Geisteswissenschaften en alemán, y que en inglés, aunque es una expresión que hoy día ya ni se ocupa mucho, pero se denominaban moral sciences, ciencias, en fin, que sería como la traducción al inglés de ciencias del espíritu, y que corresponden a disciplinas como la historia,
correspondería a disciplinas como la psicología, la sociología y otras que están conectadas con ella. Por ejemplo, la economía siempre ha estado como a caballo, digamos. Por una parte es una disciplina que intenta modelar o comprender cómo funciona el comportamiento agregado de muchas personas que están actuando de manera intencional y libre, que podrían actuar de una manera o de otra. Pero supone que cuando consideramos de manera estadística el comportamiento de muchos agentes que están actuando cada uno de ellos libremente, algunos de ellos más racionales, otros menos racionales, pero como que en promedio como que se compensan, hay cosas que podemos decir de su comportamiento agregado. Bien, pero el modelo para la reflexión sobre la ciencia no han sido las ciencias llamadas humanas o ciencias del espíritu, de la cual hay muchas cosas que decir, ¿no? Sino que el modelo que ha existido tradicionalmente, siglo XX en realidad, o sea, porque sea esto mucho más extenso, para entender la ciencia, ha sido considerar cuál es la naturaleza y qué tipo de justificación son aquellas que tienen las ciencias naturales maduras, o en fin, denominadas tradicionalmente maduras. ¿Cuáles son esas? Básicamente tres: la física, la química y la biología. Claro, las matemáticas quedan fuera porque son disciplinas formales, no, no funcionan de la misma manera en que funcionan la física, la química y la biología, que son el modelo de una ciencia natural. De hecho, la, eh, lo que ha sucedido con las llamadas ciencias humanas, ¿no? O sea, con la psicología, con la sociología, eh, con, eh, eh, con la economía, quizás más notoriamente, es que estas disciplinas han tenido en vista lo que sucede con la física, la biología y la química, y han querido hacer para, por ejemplo, la psicología, algo como lo que hace la física, algo así como una especie de una física de la mente, que nos permita, por decirlo así, tomar ciertas variables, quizás meterlas en un computador y que nos pueda decir, sí, fulanito va a ser una depresión en 3 años más, ¿de acuerdo? Ahora, si tú le intervenís, le cambiáis no sé, esta sinapsis aquí, entonces no va a hacerlo, ¿está? O si ustedes le aplican, no sé, ciertas descargas eléctricas en esta sinapsis, entonces él va a ver azul, o no sé, bien. Pero ese es el ideal, digamos, que tienen. Cosa a la cual no han llegado, naturalmente. Y lo mismo a nivel social, digamos. O sea, cuando, por ejemplo, se inventó la sociología, que lo inventó un filósofo positivista francés, Auguste Comte, en la primera mitad del siglo XIX, la idea expresa de Comte, que inventó el término sociología, no existía antes, él lo inventó, era que hubiese una especie de física de la sociedad, o sea, que tuviésemos tal conocimiento de los mecanismos que están funcionando en la sociedad, que así como uno, por ejemplo, puede construir un puente y puede saber cuánto es lo que aguanta el puente, por ejemplo, si hay un terremoto, o sea, que, qué sé yo, no aguanta, qué sé yo, el tipo de fuerzas son las que se pueden aplicar sobre el terremoto y la estructura puede aguantar y bla, 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 o uno puede calcular cuál es el peso máximo, por ejemplo, que puede pasar sobre el puente. Uno también podría, por decirlo así, tomar ciertas variables y fijarse si en una sociedad, a dadas esas variables, va a haber una revolución, ¿cachai? Algo así como, claro, metemos los datos en el computador, hacemos un modelo y decimos, diantres, se va a producir una revolución en 3 años y 2 días y no, esto por supuesto no sucede, ¿no? Pero era el ideal al cual estaban apuntando. Y ese ideal viene de la física fundamentalmente, ¿no? También esta imagen, tenemos física, química y biología, hay claramente aquí una suerte de estructuración en donde se supone que la física es lo más fundamental y que la química es una especie de física, por decirlo así, más especializada, ¿de acuerdo? Física como de cosas grandes, ¿no? La física realmente tal pasa sobre cosas muy chiquititas, pero cuando consideramos su comportamiento agregado y componen compuestos moleculares, bueno, ahí entran los químicos. Y cuando esas cosas conforman organismos o lo que llaman macromoléculas de ARN, de ADN, en fin, ustedes saben que los virus los llaman macromoléculas, los biólogos, ¿no?
Entonces, bueno, pero es una química aplicada, por decirlo así. ¿Bien? Pero últimamente la química es física aplicada. Entonces, la biología es una física aplicada. ¿Bien? También. Ese es el modelo que ha existido en Occidente desde, en fin, buena parte del siglo XX. No siempre fue así. ¿Eh? O sea, ustedes se encuentran con que también persistentemente, hasta el día de hoy, esta imagen, que es la imagen que uno hacía en el colegio, o sea, a lo mejor ustedes no, digamos, pero yo cuando estaba en el colegio, la imagen que yo recibía de esto era esa, digamos, haciendo al final cuál es la firma sobre el universo, digamos, sobre lo que hay, en lo que la física nos dice, eso es la firma, ¿no? Y claro, la biología estudia unas cosas como más grandes, ¿no? Y la química, pero últimamente todos los fenómenos biológicos son fenómenos químicos, tiene que ver con qué tal enzima y su reacción, y eso es una cosa puramente química. Y los fenómenos químicos son últimamente fenómenos físicos, fenómenos cuánticos, además, sobre, en fin, no sé qué electrón, que no, en fin, etcétera, ¿no? Y la mecánica cuántica nos explica cómo funcionan esos fenómenos. Entonces, al final, por decirlo así, la física nos va a entregar la teoría de todo. Bueno, todavía no conocemos los detalles, no sabemos cómo se pasa de un nivel a otro, hay muchas cosas que ignoramos, pero la idea es que si prosigue la investigación un tiempo suficientemente largo, finalmente vamos a llegar a completar los misterios de todas estas cosas. Y entre todos esos misterios también está cómo funciona la mente, digamos. O sea, vamos a entender cómo es que las coordinaciones de sinapsis de nuestras neuronas en nuestros encéfalos son las que hacen emerger el pensamiento consciente. ¿Bien? Esa es la imagen. Y también es una imagen, como digo, que es muy resistida, que hasta el día de hoy hay muchos filósofos y científicos que dicen, mira, en realidad no tenemos ninguna razón para pensar que eso es así, que los fenómenos biológicos van a poder ser comprendidos exhaustivamente usando solamente química. Por más que los biólogos experimentales, los experimentos que hacen son de biología molecular, porque es lo que pueden hacer, ¿de acuerdo? Pero ya ustedes preguntan a un químico, por ejemplo, y, o sea, nadie en química tiene la menor idea cómo es que uno puede derivar lo que sucede con una reacción química a partir de mecánica cuántica. Se supone que debería, pero de hecho no la conocen, digamos, ¿no? Bien, entonces, les cuento esto porque este es el modelo general que hay. Y nos vamos a concentrar en estos casos porque son los casos que han motivado la reflexión de los problemas filosóficos que vamos a estar considerando en lo que sigue, que no es mucho, pero en lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante, ¿no? Eh, el positivismo es algo que requiere cierta atención por parte nuestra. Hoy día, desgraciadamente, hay gente que denomina positivista a quien quiera que usa datos, ¿ya? O sea, probablemente ustedes que tienen interés en ciencias naturales eso no sucede así. Pero claro, si ustedes van a disciplinas como psicología, sociología, cosas así, ellos tienen peleas muy serias por este tema. Y llaman positivista, un poco peyorativamente, ciertas corrientes que no prestan o que no les interesan mucho lo que les vayan a entregar los datos empíricos, ¿no? Entonces, a ver, tampoco quiero hablar muy mal de nadie en particular, pero ustedes ven lo que hacen en psicología, cosa que me consta por muchos amigos que trabajan en esa área, es que tienen algunos psicólogos que cultivan ciertas corrientes que tienen que ver con explicación de cómo funciona nuestra mente y cómo funciona la sociedad, eh, y que cuando uno los confronta con información o cuando uno les pide información empírica, por ejemplo, acerca de la eficacia terapéutica de un tipo de tratamiento, o sea, piensa en un gallo que lleva, no sé, 10 años en psicoanálisis, ¿cachai? No le pasa ni una cuestión, digo, y siguen cobrándole todas las semanas para que vaya a ver no sé cuántas horas de psicoanálisis. Entonces uno pregunta, bueno, pero ¿cuál es el porcentaje de gente que se ha mejorado de estas cuestiones con el psicoanálisis? Entonces, eso que ellos lo llaman positivistas porque les piden datos. eh, bueno, no es eso el positivismo. Bueno, el positivismo no es simplemente la exigencia de que si uno quiere saber algo, uno tiene que recabar evidencia acerca de ese algo. Eso es una exigencia mínima de racionalidad simplemente. ¿Sí? Lo que se ha denominado positivismo desde el siglo XIX en adelante
el nombre lo inauguró este mismo francés que les mencioné, Auguste Comte, es la suposición de que la única forma de conocimiento legítimo acerca del mundo es lo que nos entrega la ciencia natural, o las llamadas ciencias positivas. Entonces, el positivista no es simplemente alguien que le asigna importancia a la evidencia racional, sino que es alguien que está sosteniendo algo ulterior a eso. Está sosteniendo que la ciencia natural nos entrega información sobre el mundo y es la única manera de adquirir conocimiento sobre el mundo. Bueno, ¿proposición a qué? Bueno, proposición a la filosofía, por ejemplo, proposición a la historia, en fin, y cosas del estilo, ¿no? Eh, por supuesto, hay otros casos más dudosos, como la poesía, por ejemplo, que los poetas sí creen que ellos entregan información sobre el mundo. En fin, que no, pero una concepción positivista es una concepción que, primero que nada, tiene este carácter. Le entrega un privilegio a la ciencia natural como la única manera de obtener información sobre el mundo. Bueno, el conocimiento es igual a ciencia natural. No hay otra cosa que entregue conocimiento. Lo demás es mitología, es literatura, en fin, es como el Señor de los Anillos, que te dicen, sí, súper bonita la historia, digamos, pero en fin, pero eso nomás, ¿verdad? Son cosas que pueden tener un valor cultural, digamos, uno puede decir, sí, es muy interesante, reflexión, pero en fin, no vale nada, digamos, no es conocimiento sobre el mundo. ¿Okay? Y en el siglo XX, pues es decir, hay una cosa que se llama positivismo, que aparece con Comte, aparece después, en fin, fue muy seguida en el siglo XIX. En el siglo XX aparece una cualificación de esa corriente positivista. Una cualificación, o sea que fue una sofisticación del positivismo, porque no era exactamente lo que estaba diciendo Comte, pero mantenía el espíritu de lo que estaba diciendo Comte, que es un tipo de corriente que mantiene la suposición de que la única forma de conocimiento legítimo del mundo es el que nos entrega la ciencia natural, pero sostiene esto cualificadamente usando las herramientas de la lógica matemática moderna. Estos señores se han denominado empiristas lógicos, neopositivistas, positivistas lógicos, en fin, cualquiera de estos nombres es más o menos equivalente, ¿no? O sea, si quieren, neopositivistas, ¿por qué? Bueno, porque son positivistas, pero tienen un apellido, por decirlo así. Hay una cualificación que tiene que ver con que están usando un aparataje, una metodología que los positivistas del siglo XIX no utilizaban. Y también por eso sus alegatos tienen una radicalidad que los positivistas del siglo XIX no tenían. Entonces, ¿cuál es esa cualificación metodológica que tienen los neopositivistas o positivistas lógicos o empiristas lógicos del siglo XIX? Que lo que ellos sostienen, luego dependen para esto de el desarrollo de la lógica matemática que se da en estos años, a lo cual voy a volver en un momento más. Pero les cuento ahora la idea como es en su punto central. Es que aquello que no es ciencia no solamente no nos entrega conocimiento sobre el mundo, sino que tiene un problema adicional, un problema mucho más serio. Es que son proposiciones que no tienen sentido. Entonces, para colocarla, ¿cuál es la diferencia entre Comte y uno de estos señores del siglo XX? Comte decía que la metafísica, por ejemplo, como disciplina filosófica fundamental, que a todo esto yo no le contaba, pero yo me dedico a metafísica, ¿verdad? O sea, yo soy lo que soy, básicamente soy un metafísico. Eso es lo que hago, digamos, escribo papers sobre eso, en fin, participo en reuniones y congresos sobre metafísica, eso, en fin. Bueno, la metafísica para Comte es una disciplina que no entrega conocimiento, ¿verdad? O sea que los metafísicos están equivocados, es el cuento. Creen que están justificados algo y no han justificado en una cuestión. Lo único que está justificado es lo que nos muestra la ciencia, a partir de métodos empíricos. El no positivista va mucho más allá que Comte. El no positivista del siglo XX lo que nos dice es que, mira, el metafísico no solamente que esté equivocado, es que lo que está diciendo no tiene sentido.
es un balbuceo de expresiones que tienen la apariencia superficial de ser proposiciones con sentido, cuando realmente no lo tienen. Es una serie de balbuceos incoherentes e ininteligibles. Y claro, dado que son balbuceos incoherentes e ininteligibles, después cuando uno va a tratar de justificarlo de alguna manera, nos encontramos con que no hay forma de hacerlo. Después, dado que son balbuceos ininteligibles, cuando los filósofos se ponen a discutir entre ellos, es imposible que se pongan de acuerdo con nada, ¿de acuerdo? Porque están discutiendo de nada, ¿de acuerdo? O sea, para los neopositivistas, la situación en la cual se encuentran los filósofos es como, no sé, supongamos que yo llego aquí y les digo, va, y les pregunto, a ver, lo que yo he dicho es verdadero o falso. Ustedes se mirarían, verían, pero si no dijo nada. Si dijo, va, eso no significa nada, no es ningún tipo de oración, ningún lenguaje, no está diciendo ninguna cosa con sentido, nada que uno pueda después evaluar a ver si es verdadero o falso. Sería ridículo que después comenzáramos nosotros a hacer experimentos a ver si o no, porque no significa nada, ¿de acuerdo? Sería más ridículo todavía que nos peleáramos por la cuestión. Decía, por supuesto que porque eso no significa nada, digamos. Dice, no es así, sí es así, te has equivocado, tú no has comprendido, sí, en fin. Bueno, la idea de los no positivistas es que eso es lo que pasa con la filosofía. Que los filósofos, a lo largo de los siglos, han sido incapaces de ponerse de acuerdo en nada, fundamentalmente porque sin que ellos se dieran cuenta, estaban realmente discutiendo acerca de contenidos que no tienen significado, que son un montón de balbuceos que carecen de sentido. Y por supuesto, si es algo que no tiene sentido, tampoco podemos nosotros estar viendo si es verdad o falso. Digo, a ver, ¿es verdad o falso? ¿Qué cosa contaría como evidencia para saber que va o no? Nada, naturalmente. Si no tiene sentido, ¿de acuerdo? Bien, Soledad, tenías tú una pregunta. Ay, ¿qué dicen los positivistas acerca de la falencia del método científico? Bueno, los positivistas dicen que no tienen ninguna. Son absolutamente chauvinistas del método científico. Pero lo que vamos a considerar es que tienen una manera también de entender en qué consiste el método científico. ¿De acuerdo? O sea, cuando veamos las discusiones de Popper, por ejemplo, con los neopositivistas, tienen que ver exactamente sobre cuál es ese método. Entonces, los neopositivistas tenían una concepción de ese método y Popper tiene una concepción distinta. Bueno, y cuando vamos a Kuhn, vamos a ver que tienen una concepción todavía distinta, ¿no? Pero claro, la idea de los positivistas es que el método científico es la única manera de adquirir conocimiento del mundo, la única. Por supuesto que no tiene ninguna falla, las fallas las tienen las otras formas, ¿de acuerdo? Y no solamente eso, sino que es lo que corresponde hacer cuando nos encontramos a contenidos que tienen un sentido inteligible, ¿de acuerdo? Algo que, en fin, algo que alguien puede entender realmente y que después puede chequear empíricamente. Lo otro es balbuceo, sin ningún sentido. Entonces, ahora tú puedes decir que es una cosa quizás demasiado extrema suponer que la ciencia no tiene ningún tipo de falencia al método científico. Bueno, sí, pues son positivistas. Eso es lo que son. Bueno, no sé, en realidad, ¿para qué le estoy compartiendo? No le voy a compartir nada, en realidad, porque, en fin, lo que tengo ahora no tiene que ver con los apuntes del curso. Después hay unas cosas que sí tienen que ver con los apuntes del curso. Claro, Soledad pregunta, la psicología también utiliza un tipo de método científico, pero, claro, la psicología, ¿qué es lo que sucede? Que no forma parte de este núcleo. Entonces el estatus teórico de la psicología está todavía en cuestión, ¿no? O sea, los neopositivistas, por ejemplo, y lo mismo va a pasar con Popper, tienen una visión muy crítica sobre muchas corrientes en psicología. eh, la posición de muchos positivistas, no digo que que esto sea así, pero digo, es la posición que ellos tenían. La posición de muchos positivistas era conductista en psicología. Saben que en psicología hay una corriente en donde se sostiene que lo único que puede ser empíricamente constatable acerca de los estados mentales de la gente es su conducta. Por tanto, la psicología debe versar sobre la conducta, que es aquello que uno puede testear empíricamente. Y los positivistas tenían esa idea. O sea, ellos defendían esa idea. No es que
hay dos formas de conductismo. Un conductismo que es el que defendían estos positivistas y otro que es el que defendían los psicólogos propiamente tal. Pero confluyen, ¿verdad? Tiene una posición muy crítica también respecto del psicoanálisis y todas sus variantes. O sea, en fin, tal vez sea psicoanálisis o que sea, qué sé yo, Jung o sea Lacan o, en fin, les parece que es cháchara esa cuestión, digamos, ¿no? Tiene una opinión muy, muy pobre. Pero, ¿cuál sea la metodología adecuada para hacer psicología? Es para ellos una cosa discutida y discutible y no forma parte del núcleo de lo que es ciencia natural. O sea, cuando estamos hablando del método científico, de aquello que es paradigmáticamente ciencia y conocimiento del mundo, nos estamos fijando no en lo que hacen los psicólogos, nos estamos fijando en lo que hacen los físicos, en primerísimo lugar, los químicos y los biólogos. Lo demás, vamos a ver, digamos, ¿no? Si es que es adecuado, no es adecuado, si es aceptable, no es aceptable. Eh, ok, entonces, la idea de los no positivistas lógicos tiene la misma idea, surge del mismo planteamiento de autores como Comte, pero está cualificado por esto, diciendo, mira, en realidad, eh, la ciencia versa acerca de proposiciones con significado. La metafísica, la poesía, la mitología, en fin, todas otras cuestiones, no. No versan sobre proposiciones con significado. A lo mejor uno puede asignarles a esas, en fin, a esos empeños un valor estético. De hecho, un famoso neopositivista se llama Carnap, decía, mira, en realidad el metafísico es un señor que tiene un talante artístico, ¿acuerdo? Es un poeta en el fondo, pero que confunde su talento artístico, ¿no? Su gusto por la poesía, por la creación, con el trabajo de un científico. E intenta pasar por ciencia lo que no es más que pura especulación, que a lo mejor tiene valor, como digo, estético por lo bonito del relato. ¿Sabes? O sea, algo así como para Carnap, lo que yo hago no vale nada, digamos, ¿no? O sea, a lo mejor es pura poesía, digamos. ¿Cierto? Eh, bien, pero Carnap también hacía metafísica, aunque no se daba cuenta de eso. Bueno, entonces, estamos ya en la hora, pero vamos a quedar en este punto y vamos a continuar en la siguiente lección explicándoles esto, ¿no? ¿Cómo es que los positivistas hacían eso? ¿Y por qué razón entonces es que ustedes se van a encontrar con la crítica de Popper? Entonces, Popper lo que critica a los positivistas es que lo que ellos representan, la manera en que ellos representan el método científico está radicalmente equivocado, sostiene Popper. Están viendo el método científico por si así patas para arriba. Ellos piensan que los científicos tienen que verificar proposiciones generales a partir de evidencia particular, cuando en realidad lo que tienen que hacer los científicos, y eso es lo que se supone que ellos es lo que ellos lo que hacen es que testean teorías empíricas para ver si son falsas, no para ver si son verdaderas. Por eso seguiremos viéndolo en la siguiente lección. Así que vamos a quedar hasta aquí y hasta